Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Unife Deportes, rumbo al Mundial como cada lunes hablando del fútbol mexicano, de la selección, pero hoy vamos a empezar de una forma diferente, lamentable, porque el fútbol mexicano pues está de luto. Manuel Lapuente, que es uno de los técnicos más emblemáticos y respetados de nuestro fútbol, murió el pasado sábado a los 81 años de edad. Fue, sin duda, más que un entrenador, fue un estratega brillante que enseñó a entender el juego desde la inteligencia, la disciplina y el honor. Manuel Lapuente nunca necesitó de excesos, tampoco necesitó de escándalos para ser recordado. También en cada equipo que dirigió, del Puebla al Necaxa, del América a la selección mexicana, siempre dejó una huella de orden, una huella de trabajo y también de dignidad. Hay que recordar que en 1999 llevó a México a una de sus mayores glorias internacionales, la Copa Confederaciones, en aquel Estadio Azteca lleno, cuando el Tri derrotó a Brasil en una noche inolvidable. También esto no fue un triunfo casual, fue el reflejo de su capacidad para motivar a un grupo que creyó en él. Manuel Lapuente fue un ejemplo de dignidad en los momentos más difíciles y un referente de excelencia en los momentos de gloria. Su nombre, sin duda, quedará grabado entre los grandes del fútbol mexicano, no solo por los títulos, también por su manera de vivir el juego y de honrar la camiseta nacional. Descanse en paz, Manuel Lapuente. Y aquí comenzamos rumbo al Mundial. Y bueno, comenzamos como cada lunes y siempre en esta mesa, pues especialistas del tema, polémica, siempre los temas que se abordan y bueno, invitados como cada lunes, invitados especiales que saben del fútbol, que han vivido el fútbol y precisamente, amigos de Unife, hoy le damos esta bienvenida rumbo al Mundial, presentando a los que nos acompañan siempre en esta mesa y saludo de inicio a Gaby Fernández de Lara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Charlie, compañeros, Poncho, Javi, Brenda, que anda de viaje, pero también le mandamos un abrazo. Y bueno, pues sí, triste este recuerdo para Manuel Lapuente. Tuve la fortuna de entrevistarlo en muchas ocasiones, siempre un tipo serio, grato hablar de fútbol con él, pero en lo que sucede en la actualidad, destacar que la selección femenil sub-17 está ya en los octavos de final en el Mundial de la Especialidad, algo que no ocurría desde el 2018 y este miércoles les deseamos lo mejor a este equipo con esa jugadora insignia que es Alison Vareiro. Se estarán enfrentando a Paraguay y que sea lo mejor también para el fútbol femenil. Así es, todos los que nos gusta el fútbol, pues siempre cuando se menciona a Manuel Lapuente, siempre nos va a traer buenos recuerdos. Por supuesto, ¿no? Que sí. También saludamos en esta mesa, como cada semana, a Poncho Vera. Poncho, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Señor árbitro, ¿cómo está usted? Colegiado. Listo para expulsar. Un placer estar con ustedes. Bueno, lo de Manolo Lapuente, pues sí, obviamente, pues el pésame, ¿no? A su familia, a sus seres queridos, al mundo del fútbol. Siempre habla bien de una persona cuando surgen estos testimonios de personas que lo conocieron, ¿no? Y sobre todo de exfutbolistas, y hemos escuchado, hemos leído pues muy buenas opiniones de Manolo Lapuente. Descanse en paz, que pues el título más importante o el único relevante de la selección nacional, sí, mayor, lo obtuvo él, ¿no? Que fue la Confederaciones. También ganó una Copa Oro, pero la Copa Oro creo que es de un nivelito que no hay que presumir mucho, en honor de la verdad. Pero yo creo que pues lo de la Confederaciones ha sido el logro más grande de nuestro fútbol y se lo debemos en gran parte a la boina de la técnica, Manolo Lapuente. Sí, y sobre todo por el rival, ¿no? Que fue Brasil, en esta final. Y se cuestiona mucho que era un Brasil muy juvenil, sí lo era, no era el Brasil de lujo, sí, como no vino la Alemania de lujo, esa Confederaciones, pero fue una final de un torneo que ya no existe, pero que empezaba a tomar mucha fuerza. Así es. Javier Mújica, muy buenas noches, Jav. Muy buenas noches, compañeros. También hablaremos, aprovechando que está Brenda pues en España, del Real Madrid-Barcelona, más allá del resultado. ¿A Brenda está en España? Sí. Más allá del resultado, ¿cómo termina, no? Los ánimos bastante calientes. Me parece que Lamine Yamal, lo peor que le puede pasar es su propio padre. Sí. Está muy mal asesorado Lamine Yamal. No empecé. Ya platicaremos. Pero no empecé. A mí me parece que no le está haciendo un bien. Sí. Ya platicaremos.
Bueno, lo que está pasando en el Barça. No, pero esperen. Bueno, ya, es que no, sácame una tarjeta de una vez, no puede ser. No te puedo molestar. O sea, estamos hablando mal de la niña mal porque no tuvo un buen partido en el clásico. No, por cómo lo es por termina. el No, ¿cómo lo? Por favor. Es que creo que hay un tema de disciplina. No. Me parece brutalmente injusto que digan ¿Por eso. qué Poncho siempre defiende lo indefendible? Muéstrale cartón amarillo y vamos con ¿Amarillo o rojo de una vez? ¿Cómo ves? Amarillo. De una vez. hablando de ¿Qué un te crack. parece? Siempre defiende lo indefendible. Que se ha echado cuántas veces al hombro a la selección española, al propio Barcelona. ¿Y por qué? Pero yo digo el tema de asesorar a un futuro. Bueno, Caramba, si lo asesora mal, pues que asesore a todos los jugadores de México el No, pero papá. no son Lamine. No, hay por esa eso. técnica. vamos a hablar, Disculpen. vamos a poner amarilla a Poncho, amarilla a Jap, porque bueno, se adelantan a los temas. No, Gaby se ha portado bien, ¿por qué la vamos a Gracias. contestar? Bueno, pues precisamente quien falta en este momento en nuestra mesa es nuestra compañera Brenda Flores, que pues a propósito de esto que ya se comenta, viajó a España para asistir al Santiago Bernabéu y aquí vamos a ver su reporte y regresamos también para nuestro invitado de lujo. Vamos a ver. ¿Qué tal amigos de Unife Deportes? Soy Brenda Flores, los saludo con muchísimo gusto desde Madrid, España, precisamente en el Santiago Bernabéu. Vamos a vivir esta edición número 262 del Clásico Español desde el Santiago Bernabéu. Ambientazo en el Santiago Bernabéu, victoria para el conjunto del Real Madrid 2-1 frente al Barcelona en esta edición número 262 del Clásico Español. Para Unife Deportes, desde Madrid, España, desde el Santiago Bernabéu, soy Brenda Flores. Bueno, pues ahí está Brenda. Más allá de lo que comentábamos, el resultado, ¿por qué es importante? Porque en España el primer criterio de desempate en puntos que va a ser Real Madrid o Barcelona son enfrentamientos directos, no la diferencia de goles. Entonces, el Madrid se puede decir que pues ya tiene cierta ventaja, ¿no? Claro. Oye, hablando de Yamil Yamal, también lo que pasó con Vinicius, cuando lo sacan, en cambio, y bueno, se va directo al vestidor, se ve que hay un problema de disciplina en el Barcelona, Sí, ¿no? En el Madrid. Perdón, del Madrid. Un problema interno ahí, sí, por supuesto, muy mal. Espero que Poncho no defienda eso también. La verdad es que muy mala disciplina y el ejemplo que son, siendo equipos tan mediáticos, están en el reflector, muy mal se vio eso, pero pues el míster está cambiando las cosas para el Madrid. Pero sí hay quien defiende lo indefendible. Poncho era. Poncho es un No, hueso. es que a mí me parece, digo, con todo respeto, y aquí todos opinan lo que queramos, ¿no? Está Y es bien. muy respetable. No, pero yo creo que sí me parece injusto, sobre todo para el buen juego que tuvo el Madrid. La verdad es que el Madrid dio una cátedra de buen fútbol. Hay que decirlo, no es el mejor Barcelona porque tiene ausencias muy notables, es una realidad, pero aún así el Madrid, sobre todo en el primer tiempo, fue brutalmente superior. Primer tiempo, exactamente. Jugando muy bien, quizás el mejor juego en la era Xavi Alonso. Y a mí me parece, insisto, que irnos con... Caramba, te sacan del clásico cuando estás jugando muy bien, como lo hizo Vinicius. Pues vaya, no es lo ideal, pero es completamente comprensible, ¿no? Que te enojes. No, son profesionales. No, pero es completamente comprensible. No. A mí lo que me parece es que me parece una falta de respeto para el fútbol ponerle el principal ojo a estos episodios. Caramba, hombre, Yamil es un jugadorazo. Es un chamaco que tiene 18 años, porque parece que no, pero tiene 18 años, que lo estuvieron atacando. A mí lo que me parece es que estamos muy mal como medios destacando esto. En vez de destacar un partido que fue bien interesante, en el cual vimos a un Madrid que supo atacar, se supo defender.
estuvo muy ordenado. Yo creo que es lo que hay que destacar, no más que esos que son detalles, por favor, lo que haya pasado al final del partido, que si te sacan y te enojan, caramba, me parece un sinsentido. Bueno, pues es un tema sin duda polémico, como vamos a abordar mucho el día de hoy. Pero bueno, como decimos siempre, tenemos invitados de lujo, gente que sabe de fútbol, que lo vive. Y hoy en Unife Deportes rumbo al Mundial tenemos el honor de recibir a una verdadera figura del fútbol mexicano, exfutbolista, profesional, defensa consagrado, con una carrera destacada en diversos clubes de la Liga Mexicana y también participaciones internacionales. Hoy llega para compartir su experiencia, su análisis y su perspectiva sobre el Mundial y el rendimiento de la selección nacional. Prepárese para escuchar anécdotas, opiniones y todo el conocimiento de un jugador que vivió el fútbol desde el terreno de juego. Vamos a ver de quién se trata. Muchas gracias, gracias por estar aquí, un gusto y bueno, siempre compartir la mesa con gente de experiencia, siempre es también un placer para nosotros. Y bueno, me gustaría antes de que cada quien te quiera preguntar mucho tienes que platicar, pues tu opinión sobre la lamentable noticia del fallecimiento de Manuel Lapuente. ¿Cuál es tu opinión, así como técnico, como persona, como legado que haya dejado? No tuve la fortuna de trabajar con él, pero mucha gente que convivo todavía al día de hoy con ellos tienen una extraordinaria opinión del entrenador, de la persona. Obviamente aquí es como difícil, yo siempre lo vi como rival, ¿no? Pero en algún momento se dije, ojalá y pudiera yo estar en alguno de esos equipos, porque si revisa uno las estadísticas, es exitoso, de los más exitosos, ¿no? Muy exitoso. Adelantado creo que para su etapa, para la época, en muchos de los conceptos que manejaba. Una persona como con esa convicción de lo que sabía y se mantenía y se mantenía y se mantenía. Para mí, de las mejores elecciones que yo vi fue la del 98, guiada por él. Pero más adelante tocaremos ese tipo de puntos que yo creo que vamos a llegar a esa, ¿no? Lo dejamos para un ratito. Así es, ¿no? pues un gusto que estés con nosotros. Y qué loco esto que escuchábamos, además de darte la bienvenida nuevamente, ser parte de las fuerzas básicas. Llegas de casualidad porque surges en el barrio, pero ¿cómo fue llegar y verte en medio de un equipo donde ya había algunas figuras, donde ya estaba la grandeza y pensar en convertirte en profesional ahí? Mira, ahorita lo que comentaba, ¿no? Lo de Lamine Yamal. Realmente la familia tiene mucho que ver en este proceso. Generalmente uno solo es muy difícil que lo logre. Si nos vamos a estadísticas, mucha gente con mayores capacidades, mayor talento, si lo puedes llamar así, no llegaron por ese que les faltó la familia. Para mí, mi familia me apoyó desde siempre. O sea, yo no tenía zapatos, no tenía short, no tenía nada para ir a hacer una prueba. Uno de mis tíos me dijo, ¿sabes qué? Aquí están las cosas, si quieres, ve. Y yo, la verdad, fui por compromiso. Yo se lo he dicho y lo he contado muchas veces. Fui por el compromiso de no quedarle mal a alguien que creyó en mí. Alguien que creyó, entonces decía, no le puedo quedar mal. A lo mejor no sabía que era lo como hoy interpreta la gente y el fútbol. Que puedo ser millonario, que puedo tener un carro, que puedo ser famoso, que puedo ganar dinero. En mi tiempo no era eso. En mi tiempo era jugar fútbol, era el verte, pues, un tema personal, un tema de desafío. Pero fue realmente así llego yo, por cumplir por no quedarle mal a un familiar. ¿Y cómo fue la llegada? Hay jugadores, historias muy sonadas que se quedan pues en la primera prueba, y otros que tienen que realizarla más veces. En tu caso, ¿fue complicado quedarte o luego le dijiste al tío, ya estoy? En mi caso fue, mira, te puedo decir, yo creo que algunos, vi la semana pasada Jagger, he visto los programas, pero yo creo que a todos nos pasó lo mismo. A mí me tocó, yo jugué 30 minutos nada más. En una prueba eran, ¿qué? 3,000 personas. En las canchas, donde está el club ahorita, la avenida esta que está, creo que es Prolongación de Ilusión. Antes eran canchas de tierra. ¿Dónde está la automotriz, no? Exactamente, ahí se hacían las pruebas, eran no sé si 3 o 4 canchas, y eran cada hora se hacía pruebas, y tenías un horario. Yo jugué 30 minutos, me sacaron. Entonces cuando me sacan digo, ¿pero por qué me sacas? Y no, es que ya no necesitamos ver más. Ya había metido un gol olímpico, había metido un gol de tiro libre, había hecho una jugada donde me había llevado como a 5, metió todo el gol, ya no necesitamos, apártenlo. Así, y me citaron a las 2 semanas, estuve una semana entrenando y me registraron. Así fue. De las cosas más curiosas, cuando llego al Club América yo no sabía que un día a la semana entrenábamos en un lugar que se llamaba Frontón y tenía que tener tenis. Pues me hicieron entrenar descalzo. El entrenador en ese momento me hizo entrenar descalzo. En su momento para mí fue de las peores situaciones que viví, pero al tiempo entendí que realmente para lograr algo en la vida tenía que vivir
un poquito de sufrimiento. Sí, sacrificio. Y esas son de las cosas que creo el día de hoy le ha faltado mucho a la gente que ha llegado a primera división. Se le han dado algunas cosas como fáciles. ¿Por qué lo ves? Por el estilo de juego, por la pasión con la que juegan, por cómo defienden un equipo, una situación, un tiro de esquina, errores que dices, bueno, si tanto el entrenador está trabajando eso en la semana, no es posible que tengan esto. Creo que tiene más que ver con la formación. A mí fue muy satisfactorio que en un día prácticamente se me define todo. Yo realmente, en ese entonces, yo iba en la secundaria, me gustaba más el básquet que el fútbol. Entonces el fútbol era para mí como, la verdad era así como, ¿saber qué? Pero después entendí que podía tener una carrera y me dediqué al 100% a mi carrera hasta los 27 años, nada más. Oye, Edson, ¿y cómo fue ese cambio, ¿no? De que no tenías zapatos de extracción humilde a de repente pues estar pues en la grande? ¿No fue difícil? Sí fue asimilarlo? difícil. Fue difícil porque obviamente no estás preparado para. Hay muchas cosas, creo que incluso no sé si lo hagan ahora en los clubs. Sí necesitas una preparación incluso psicológica y te voy a decir algo emocional y espiritual. Porque hemos visto tantas decepciones, hemos visto tantas, o has vivido en medio de tanta complejidad en las colonias. Hoy, violencia, inseguridad, robo, identidades que difícilmente logran estar completas, vamos a llamarle así. No en un término despectivo, pero imagínate cómo llega ese jugador a pertenecer a un equipo grande. Tú lo vas formando futbolísticamente, pero hay situaciones emocionales que no han madurado. Y era una de las cosas que yo quería anotar. Lamine Yamal necesita madurar. O sea, no lo podemos juzgar como el gran jugador cuando tiene 18 años. Pero ya tiene un tiempo en primera división. O sea, sí. Ya, sí está joven, sí, pero ya tiene un tiempo en el primer equipo. Oye, ¿no? también, ¿No ha servido esto? pero también entender al papá, yo creo, ¿no? Es que mira, perder esa parte habría que humana. ver. Mira, por ejemplo, mi papá. Yo voy a contar temas así como rápidos, así. A mí me daba pena que mi papá me fuera a ver jugar. Imagínate. ¿Por qué vas en el americano? No, Es cierto, no. No, porque mira, también me daría pena. en ese tiempo era muy difícil que la gente acompañara a sus hijos. ¿Por qué? No porque no quisieran. ¿Por qué crees? Porque tenían que trabajar. El transporte. y demás, Todo, o sea, claro. implicaba un gasto, implicaba, o tengo para ir a ver a mi hijo, o tengo para la comida al día siguiente. Claro. Entonces, imagínate, era de los pocos que la familia me iba a ver. Entonces ellos me decían que no me griten, que no me digan, échale ganas, o haz esto, haz el O otro. que se burlen tus compañeros, ¿no? Exactamente, ese era el Y, por punto. ejemplo, ¿cómo era el ese punto tema? ese de que se burlan, no, pues es que viene su papá, es que viene su mamá, es que viene... Sí. Y ya te imaginas, si tuvieras una hermana guapita, pues que decían, el cuñado. ¿Y cuándo la traes? Y todo, o sea, todo este tipo de cosas. ¿Tienes hermanas guapas? Digo, ya más para terminar la historia. Son muy guapas, nada más que más chicas. Bueno. Eran unas niñas cuando Oye, jugaba. Edson, pero a ver, tú hablabas ahora de que falta también cultivar en el jugador que está formándose el tema espiritual, Sí. mental, muchas cosas. ¿A ustedes se lo daban? ¿Y qué diferencia ves con el fútbol actual? Porque también lo señalas. Son otros tiempos. Las redes sociales han cambiado radicalmente las cosas. Están más preocupados por el arete, el peinado, el tatuaje, el coche. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido? Y si esa formación, más allá de la familia, te la daban también en el club. Mira, como tal no había algo, pero sí había algunas personas que te orientaban. Pero realmente algo especial, específico no existía. Para mí hay una necesidad hoy, algo específico. Piensa en las necesidades de una persona que no logra dar su 100%. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo se siente? O sea, imagínate, terminas un partido y vamos a echarle ganas, y es que esto, el otro, viene la corrección, está bien, pero en el tema futbolístico, pero en el tema anímico, lo que enfrenta con la familia, la burla, el rechazo, o sea, todo eso, hablar de los clubes es difícil. Unos dicen, es que es el mejor, ¿por qué le vas al peor? Es que son albañiles, y es que son esto. No, Poncho. Fuiste muy directo ahora, güey. ¿Por qué le vas a tarjeta. Estuvo fuerte eso. Estuvo fuerte, fue una barrida. Pero Ahorita, me supo cómo era el ambiente cuando entras. Ya lo dijo Gaby en la nota, compartiste con gente que ya era muy importante, ¿no? Cuando tú entras, cómo te tratan. Llega un momento que dijiste, híjole, pasé la prueba, pero no la voy a armar ya como tal en primera división. ¿Cómo fue esa etapa? Mira, nosotros teníamos enfrente una generación exitosa que era todo el campeón. Ahí llegamos.
Y después estaban peleando. Todavía fueron campeones contra Cruz Azul y fue el campeonato que pierden con Pumas. Año 91. El gol de Ferretti. 90-91. Pero era un equipazo. Entonces, el club estaba en su máximo apogeo, pero creo que abajo, toda la gente que llegó tenía un hambre, pero un hambre de ni siquiera era de decir, quiero ser figura, no, era un hambre por el amor al fútbol. En verdad, al que te encuentres, a Germán, a Cuauhtémoc, a Terrazas, esa es generación, a Lara, Yacuta, todos ellos te van a decir, nosotros nos sentíamos el Real Madrid siendo el equipo reserva. Les poníamos realmente, voy a decirlo así, un baile al primer equipo. No nos ganaban. Y esa gente ojalá algún día digan, la verdad, esos jóvenes era difícil ganarles. Nos daban de patadas, codazos, se ponían tachetes de 6. Pero ¿de dónde tuvimos eso? Porque así crecimos. Todos crecimos. Era un tenis balón, era de que no me ganas. Y no me ganas porque no me ganas. Y a veces eran encuentros pequeños, desde dominadas, desde tiro a gol, cualquier cosa lo veíamos como una competencia. Ahora, si yo he logrado ir a algunos entrenamientos, no ves eso. ¿Ves el promotor que te quiere llevar a Europa cuando ni siquiera eres titular en un equipo? Ay, los promotores. ¿Perdiste algo por el fútbol? Obviamente está el sacrificio, todo lo que comentas, pero ahorita ya la distancia, ¿hace cuántos años te retiraste? Te retiraste muy joven. Sí. Ya tiene que, ¿cuánto? 23 años que me retiré. ¿Perdiste algo por el fútbol? O sea, ¿dejaste vivir algo que consideras que haya sido importante en tu vida por el fútbol? Creo que la oportunidad de no haber tenido una capacitación escolar. Lo pude haber hecho, pero me incliné tanto al tema deportivo que sí no tuve la otra. ¿Qué me faltó? ¿Hasta dónde llegaste? Segundo de prepa. Y ahí puro fútbol. Y ahí puro fútbol. O sea, me dediqué al 100, no tenía otra cosa. Obviamente ya después se desvirtúa todo, se complica todo y te vuelves un desastre en muchas áreas, lamentablemente. Sí, interesante. Bueno, pues ahora continuamos con la plática, pero les tengo que decir algo muy importante y es que en Unife Deportes, rumbo al Mundial, estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque celebramos el 2º aniversario de GWM en México y queremos compartirlo contigo. Te invitamos a que vivas esta fiesta visitando tu distribuidor GWM Santa Fe. Festeja con nosotros este 2º aniversario con la misma pasión con la que vivimos el fútbol. Ve y pide tu prueba de manejo. Así que, pues ya se la saben, hay que ir y en Santa Fe, no se vayan a equivocar, GWM Santa Fe. ¿Cuándo vamos? Pues ya está, terminando el programa, vamos para allá. De una vez, ¿no, Edson? Sí, vamos. Vámonos. Vamos a ver. Fíjate que antes de irnos a corte y sobre lo que se está comentando ahorita, me gustaría preguntarte, Edson, ¿existe hoy la rivalidad? Tú hablas de la competencia interna, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la rivalidad de, como tú lo veías, como joven del América, cuando enfrentaban a Chivas, cuando enfrentaban a Pumas, cuando enfrentaban a Cruz Azul? ¿Es la misma que está ahora o también eso se ha perdido? Es que yo no es comparar, quisiera utilizar el término evolucionar, pero en esa evolución algo se perdió. Porque generalmente, si nosotros nos vamos a estadísticas, había una rivalidad. Pero ahora te das cuenta que el que domina es Pachuca, en fuerzas básicas. Sí. Y yo digo, ¿dónde se perdió el América? ¿Dónde se perdieron las Chivas? ¿Dónde se perdió Pumas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué explicación le das tú? Desconozco, haz de cuenta, es como si llegara a un lugar, a un Limbo, planeta así, de haber estado fuera y de llegar y decir, es que esto no era así. Ahora, esto entonces ha impactado también en la rivalidad entre equipos. Sí, a nosotros nos tocó, es una anécdota, nos tocó vivir una final en CU, en las canchas de atrás. Era categoría, en ese entonces era sexta categoría. Jugamos contra un equipo de un portero de ojito claro, ¿Espinosa se llama? Pues bueno, estaba Espinosa. Espinosa, creo que era el entrenador. Les ganamos, pues ya se iban a pelear las familias. Estaba el entrenador diciéndole, o se van o de aquí no salen. O sea, imagínate la impresión. Y decíamos, bueno, ahí conocimos los porros, ¿no? Es una broma, ¿no? Pero literal nos corrieron. Nos corrieron. No te dije nada. No me dijiste nada. Pero nos corrieron. Entonces yo digo, eso no creo que sea ahora, ¿no? Claro. O sea, había tanta rivalidad, tanto amor por lo que sentías, las porras, el uniforme. Allá era, bueno, ¿cómo es Triquitití? O algo hacían una... los Pumas, los chicos lo hacían. Sí. Nos jugamos una final en los barrios que les ganamos
igual y cuando nosotros los vimos, ¿qué onda con esos? ¿Qué son o qué hacen? Vamos a seguir comentando esto, bien interesante porque lo has vivido, lo viste en carne propia y seguramente hay muchos temas más que tratar aquí en la mesa de Unife Deportes rumbo al Mundial. No se vaya, regresamos. ¿Cuántos partidos perdió la selección mexicana comandada por Manuel Lapuente en la fase de grupos del Mundial de Francia 98? ¿Cuántos partidos perdió la selección mexicana comandada por Manuel Lapuente en la fase de grupos del Mundial de Francia 98? México no perdió ningún partido. Se jugaron 3, se ganó 1 y 2 se empataron. Hoy en Unife Deportes, rumbo al Mundial, te invitamos a celebrar el ambiente del fútbol en Mambo Café. Insurgentes, disfruta de buena música, amigos, y toda la emoción del Mundial en un espacio ideal para los amantes del deporte. No te pierdas la mejor experiencia para vivir el fútbol en grande. Mambo Café, donde el fútbol se siente, se vive y también se celebra. Mambo Café en Insurgentes. Todos invitados a Mambo Café. Y bueno, vamos a pasar a una información que sin duda hace referencia precisamente a los 227 días que faltan para la justa mundialista. Todos listos para este gran evento, el cual hacemos referencia cada lunes. Y precisamente hoy hubo un evento importante porque pues se presentó para dar también difusión a Guadalajara como una ciudad mundialista. Bueno, ahí estuvo mi compañero Javier Mújica y nos preparó la siguiente pieza. Vamos a ver. Se acerca el Mundial y en Jalisco están listos. Tendrán de todo: activaciones, canchas flotantes en Chapala y Puerto Vallarta, gigantismo, Public View, así como conciertos de Maná, Carlos Santana y Alejandro Fernández gratis. Y presentaron a más embajadores: la medallista olímpica Alejandra Orozco, Fernando Quirarte, Ramón Morales y Carlos Salcido. Justamente Salcido nos platica la emoción de ser embajador. Se siente muy padre, hermano, te lo juro, se siente la vibra, se siente la energía, se siente esta cosa padre, ¿no? Ojalá que también nosotros nos comportemos a la altura. En el evento estuvo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangi, y la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman. Anunciaron que tendrán el mejor fan festival del Mundial, con el Teatro Degollado, la Catedral y el Palacio de Gobierno como escenografía. Y precisamente una tapatía como Ale Orozco nos dice por qué se consideran una sede única. Bueno, tal cual, somos la sede más mexicana. ¿Por qué? Porque cada que escuches algo de México es tequila, mariachi, siempre son las sonrisas, la fiesta, los gritos y todo eso lo tenemos en Guadalajara. De esta manera, Guadalajara se declara como la sede mundialista más mexicana. Javier Mújica, Unife Deportes, rumbo al Mundial. Y hoy su imagen representa mucho para todos nosotros. Bueno, pues un evento bien importante por lo que representa esta ciudad y ahí tú lo viviste de cerca, Jaf. Sí, la verdad es que hay buenas intenciones, sí tienen mucha razón en el tema del tequila, la charrería, el sombrero, pues allá en Guadalajara es la cuna prácticamente. Y lo que llamó mucho la atención es esto de los conciertos gratis en la Minerva, Alejandro Fernández varios días, Maná, Carlos Santana, y van a estar haciendo actividades interesantes que van a promover mucho el turismo. Y este martes se presenta también una conferencia Monterrey, ¿no? con la sede en Monterrey, también aquí en la capital del país, así que veremos la competencia también entre las sedes que tiene nuestro país para y aprender veladoras que le toquen buenos partidos, ¿no? Ojalá que así sea. Porque bueno, sabemos que aquí en la Ciudad de México pues va a estar la selección mexicana, ¿no? Que sea como sea, pues va a ser muy atractivo. Bueno, pero en Guadalajara también hay uno, sí, de la selección. Sí. Pero, y a ver los demás qué tal. A ver con quién, exactamente. Y en Monterrey también. Oye, y precisamente platicando sobre pues, el Mundial, ¿cómo ves tú? ¿Has dado seguimiento a la selección, a los planteamientos de Javier Aguirre, a los jugadores con los que contamos en este momento? ¿Cómo ves? ¿Cómo es el panorama de México el próximo año? Complicado, pero creo que muchas veces se dice cambio de entrenador, una filosofía. Lamentablemente puede ser una verdad que no a todos les guste, pero creo que se tiene lo que se merece. O sea, estamos viviendo lo que merecemos. No le puedes pedir algo más a algo que no se ha hecho, no hay un proyecto. Y O sea, no merecemos mucho entonces. Es que tú dime qué se ha invertido, en qué se ha invertido, cuál es el plan. Si lo dices por temas directivos y Todo, decisiones, todo, porque o al por los final- jugadores. Fuerzas básicas. No, porque al fin todo, fuerzas básicas, dirección, planes incluso hablo desde el gobierno.
O sea, vemos a un Marruecos ganar un Mundial sub-20, pero cuando revisas un poquito, te metes a ver, bueno, ¿por qué lo logran? Pues porque hicieron un complejo de hace 10 años, tienen un trabajo de tantas horas, tienen especialistas en esto, invirtieron en salud, invirtieron en educación, invirtieron en bienestar familiar, les pusieron casas, hicieron que la familia viviera en un ambiente diferente. Entonces, toda esa inversión se ve reflejada en un campeonato. Y se vio en la Copa del Mundo pasada. Ok. Porque Marruecos, o sea, además, digo, para abonar tu... No, bueno, pues Marruecos eliminó a España, fue la sensación de Qatar. Ahora veamos, que en ese plan, veámoslo así, ¿en qué inversión? De acuerdo a la inversión, es el resultado. Hablemos de una inversión a nivel federación. ¿En qué se invirtió? No, sí para tener un resultado que todos esperamos. O sea, yo crecí con el 86 y para mí fue un mundial soñado. Mágico, salíamos en las bicicletas, en las patinetas con nuestras banderas y vamos a esto, vamos al otro. Se pasó a ¿qué fue octavos o cuánto? Sí, hay que se perdió contra Alemania. Quinto partido, ¿no? Pero aún así no se siente como esa frustración. El tema es la frustración. El tema es de que la gente ya está molesta cuando pierde la selección. Hay gente que realmente le afecta tanto ver eso que ya está como muy polarizado. Entonces, yo trato de verlo desde otro punto, puede ser incómodo, pero es una realidad. De acuerdo a lo que inviertes, es tu resultado. ¿Pero qué le falta al fútbol mexicano, en tu opinión? Es decir, planeación. Si Edson Astivia mañana, por azar del destino, es presidente de la federación, ¿qué harías? Mira, por ejemplo, una lana a Poncho primero, ¿no? Primero, una capacitación realmente de acuerdo al proyecto, tener una visión clara. Un proyecto, un proceso no es de 4 años, 6 años, pueden ser 20, 30 años. Estamos hablando, si nos vamos a la política, Milei en Argentina está tratando de cambiar un país en 60 años. Te vas a El Salvador, una persona que en 20 años está proyectando algo. Si nosotros nos vamos a México, tendría que venir una reestructura en muchas áreas. En el deporte, dime qué programas en la Ciudad de México deportivos están orientados al fútbol nacional. No, pues ¿Qué programas hay? O sea, tú como joven puedes decir, bueno, a ver, es que hay un programa donde yo puedo ir, me enseñan esto, me enseñan el otro. De no ser la captación. Tenemos una estructura importante de clubes. Sí, pero el tema es ahora los representantes. No, bueno, eso es otra cosa. ¿Qué le venden? O sea, el tema es de que ahora cualquier persona quiere ser futbolista, no por el tema fútbol, quieren ser futbolistas por el tema económico, por las redes sociales. Sí, o sea, estamos invadidos de tantas cosas. Ves gente que anda subiendo en su Instagram, aquí estoy cambiándome, aquí estoy peinándome, aquí tengo mis zapatos. Para decir, todo eso. ¿No? Que ha cambiado mucho las redes, le han abonado negativamente en vez de que sea positivo. A ver, hablábamos al inicio recordando, por supuesto, a Manuela Puente. Esa selección se considera quizá de las de más garra, hablando de ese tipo de juego. Y quizá derrota es siempre lo mismo, es dolorosa, pero hay maneras de perder. Por aquí tenemos un gráfico para ver incluso los logros de Manuela Puente, que incluyen lo que hablábamos más temprano con la selección. Ahí está la Copa Oro, las confederaciones, pero ¿qué entonces hace falta? De pronto nos oímos ya muy viejitos diciendo que mis tiempos fueron mejores, pero en este ADN creo que sí, eso es lo que le falta a la selección, Edson. Si hubiera tenido una continuidad algo, pero pensemos en proyectos. Si hablamos de un proyecto, pensemos que Manuelo hizo algo bueno, tomar lo bueno de él y seguirlo. El siguiente entrenador algo hizo bueno, tomarlo y se va dejando un legado, vas teniendo una continuidad. Pero resulta que cada proceso de cada entrenador se corta todo y se empieza de nuevo. Entonces no va a alcanzar. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no Rafa Márquez? Porque hay temas que sí tienen que ver más con experiencia, más con una visión, más con una preparación, con un carácter, decisiones. Porque un entrenador, imagínate, sale, creo que hizo una entrevista a Javier, lo tuvimos o yo lo tuve como auxiliar de un entrenador nacional y dice, es que no tenía que haber hecho ese cambio. Entonces te das cuenta que al tiempo, incluso tus emociones sí te llegan a afectar porque no logras ver todo lo que implica hacer un buen cambio, un mal cambio. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vemos, quisiéramos, claro que me encantaría ver a México de otra forma, claro que me encantaría ver un quinto partido, pero ¿de dónde lo saco? Claro. Pero es lo Díganme que hay. ustedes la fórmula. Es lo que hay. Si hay una fórmula, ¿cuál sería? Yo no veo ninguna fórmula. ¿A quién puedes traer que te solucione? Y es que además los entrenadores de las otras categorías, cada quien trae su plan, no hay un estilo de juego definido para México, ¿no? Entonces, a eso vamos. Una planeación desde abajo, donde todos jueguen un mismo sistema, claro, donde aprendan conceptos, donde aprendan a cambiar variantes, a tener variantes, a un estilo de jugador. O sea, tú ve jugar a Brasil. La selección mayor, el que menos te sabe tocar bien el balón. Ahora aquí
¿Cuántos realmente saben tocar bien el balón? Pero es un tema de materia prima de jugadores. Claro. Es un tema de la dirección técnica, porque me queda claro que siempre hablar de los directivos ha sido prácticamente deporte nacional. Pero en el equipo, el que va a jugar, el que va a estar en la cancha, el que ejecuta. Es decir, ¿tienen culpa los jugadores en ese entonces? ¿O no tenemos la materia prima como para hacer frente a las grandes potencias en un mundial de fútbol? A ver, pensemos, toda la culpa la tiene el jugador, porque somos los que estamos en la cancha. Pero ahora, no toda, casi toda. Pero ¿quién le hace entender al jugador que está mal? ¿Quién le hace entender al jugador que tiene que entrenar de otra forma? ¿Quién le hace entender al jugador que no se debe distraer? ¿Quién le hace entender al jugador que debe de llevar una vida distinta a la que lleva? ¿Por qué? Porque son personas públicas y lamentablemente eso te hace diferente. O sea, te hace diferente. Ahora imagínate, personas con problemas personales, emocionales, judiciales. Entonces, ¿qué imagen estamos proyectando? Claro. Y son temas delicados. Por eso te digo que a veces hablar este tipo de cosas es muy complicado, pero ¿qué puedo esperar si no se ha hecho nada distinto? Oye, alguien lo dijo así, para hacer cosas distintas debes hacer tú. Para obtener resultados distintos, cosas distintas. En un equipo que yo creo que vale mucho la pena recordar, en Toros Neza, ¿no? Que vive el descenso, hoy en día no lo hay. No hay esa no dormir. Creo que lo sabes bien, de nos vamos a ir al descenso, nos vamos a ir al descenso. Hoy los jugadores viven Mazatlán, Juárez, Puebla, Santos, quien me digas de ellos, sabiendo de, bueno, termina el torneo el 8-9 de noviembre, el jefe tiene que pagar si es que hay multa, pero eso ya se quitó. ¿Cómo tu opinión sobre eso? Se aligera todo, se vuelve cómodo una liga, no hay ninguna presión, no hay ningún reto. Para nosotros fue difícil, y no porque hubiéramos hecho un mal torneo. Veníamos de 3 torneos muy malos donde yo ni siquiera jugué. El consciente. O sea, yo ni siquiera jugué. Pero resulta que por no haber logrado, nos faltaron 4 puntos para haber mandado a Monterrey, ¿no? 4 puntos nos faltaron. En el último partido jugamos contra Tigres, que estaba a punto de calificar. Fue el desastre de Tigres, le habían invertido una millonada. No voy a decir, pero jugadores diciendo, déjense ganar. ¿No? ¿Por qué? Empatamos 2-2. Nos iban ganando 2-0, les empatamos. Y tuvimos oportunidades de ganarles. Pero había algo. Había una motivación, tan solo por la pura vergüenza de no irte como, no, pues perdieron y todavía le regalaron el pase a un equipo de, no, ¿qué? Pero yo creo que cualquier jugador, estoy de acuerdo, y todos, nadie te va a decir que está bien que no haya descenso ni ascenso. Claro, nadie. No. Pero yo creo que un futbolista profesional, por vergüenza deportiva, ¿no? Tiene que buscar siempre ganar, ¿no? Independientemente si esté lo del descenso o no. No nada más, claro que es un extra y lo vuelve quizá más atractivo para el aficionado. Pero cualquier futbolista que se diga profesional, cuando le están pagando un sueldo, sí, no más allá de si desciendo, si no hay descenso, que su patrón va a pagar o no la multa, tiene la obligación y quizá eso es lo que nos ha faltado. Pero yo creo que no, porque yo creo que al fútbol mexicano, y a diferencia de otros de otras expresiones de fútbol del mundo, le falta nos falta una parte un tanto competitiva. Sí. Que sí tienen claramente otros países. Llámese Argentina, ya hay que decirlo. O sea, el jugador argentino es naturalmente mucho más competitivo que el mexicano, ¿no? Y así son los deportes, porque hablamos del fútbol y hay que hablar bien, pero sinceramente, ¿cuántos logros en deportes de conjunto ha tenido nuestro país? No, han sido muy pocos. Sí ha habido, sí, pero han sido muy pocos para lo que es este país, para la economía que tiene, para la extensión de terreno. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con una mentalidad que hay que trabajar en serio y hay que aceptar. Porque, a ver, hablamos muy bien de Manolo Lapuente y no me vayan a tomar mal mi comentario porque pues, falleció y mis respetos. Pero Manolo Lapuente consiguió lo que ha conseguido todo el mundo. Sí. Y lo que ha conseguido también el propio Javier Aguirre. Claro. Incluso en 2 ocasiones. Prácticamente. Y si le ponemos a la trayectoria y sacamos la gráfica muy bonita de Manolo Lapuente y muy merecida, pero vean la trayectoria que tiene Javier Aguirre. Perdón, Manolo Lapuente nunca dirigió en el extranjero y ni cerca estuvo. Y estamos hablando de que Javier Aguirre entrenó a uno de los equipos más importantes de Europa, como es el Atlético de Madrid, y lo metió en un momento muy difícil para el Atlético a Champions League, ¿no? Llegó a una final de la Copa del Rey y no tomamos mucha cuenta. Yo creo que yo creo que ya es momento de cargarle lo que tú estabas comentando, yo lo suscribo, de cargarle un poquito más la responsabilidad al futbolista. Claro. Y a la manera de entender la competitividad. Pero, a ver, Edson, ¿a ti te tocó jugar
con Cuauhtémoc Blanco, que Sí. sabemos el ambiente de Cuauhtémoc Blanco, pero llegaba al juego y se moría en la cancha. O sea, tenemos esos referentes de jugadores. También te tocó con Mohamed, con Hugo Sánchez, te tocó también coincidir con En él, el ¿no? año 92, él cuando llega en el 92. Al América. Y juego, bueno, ahí es cuando debuto. Ahora, el tema es, yo veo la selección y no veo eso que tú comentas. O sea, no veo uno que pueda decir, bueno, sigamos a este. Es que no, Hagamos, no hay líderes exactamente. y eso implica, bueno, yo lo veo como el aficionado, no hay un ídolo hoy día. Exactamente. Tú ¿Por qué dime no hay un que- ídolo? Porque no hay un líder. Hay gente que influye a través de redes, pero no hay un líder nato, ¿no? Raúl Jiménez, ¿no te parecería líder? No, digo, la trayectoria habla por sí sola. Es buen jugador, mira, es buen jugador. Ha sido, creo yo, La historia de vida. No, todo lo que. Pero que mueva bien. el vestuario. Pero algo así como que que tenga el carácter. Hablabas de mentalidad. Esa mentalidad tiene que ver con una palabra que se llama carácter. El carácter está ligado a las emociones. Entonces, cuando una persona emocionalmente no está bien, no le pidas muchas cosas. No le pidas muchas cosas. Háblanos de los líderes que te tocaron a ti. A mí líderes, o sea, que yo decía son líderes. Por ejemplo, en Toros Neza, un líder, hablemos de ese liderazgo de compañero, de generar ambiente, de la risa, de vamos, de esto, el Turco Mohamed, ¿no? No, Hasta el día de hoy, lo sigue haciendo. Pero es que No, y es sigue eso. siendo exitoso. Tiene una Platica, línea, ¿qué tienes esto? No te preocupes, mira, perdimos, ¿Y de estamos dónde aquí, nació vamos allá. Mohamed? En Argentina. ¿De dónde viene? Sí, pero ¿de al dónde final viene, no? ya acabó haciéndose aquí. Ok. No, pero ya llegó, ya cuando llegó el fútbol mexicano ya tenía Por trayectoria ejemplo, en este. hablamos de un Beto Aspe, hablamos de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, nos tocó ver a ¿Cómo era nosotros, Cuau en el Alfredo vestuario? Tena. ¿Cómo era O sea, Cuau en el vestuario? Porque uno lo ve y, ¿qué pasó, como mi lo Cuau? ves afuera es así. Pero ahora lo que tenía, mira, nosotros decíamos, dásela al Cuau y nos va a arreglar el partido. Eran como tratos, eran como, Pero sinceramente- como esos acuerdos de decir, mira, Cuau, tú no corras, pero yo me voy a romper de acuerdo. la todo. Nada más ayúdanos tú teniendo el balón, mete un gol. Pero a mí me Y nos das parece que descanso. Cuauhtémoc Blanco, y obviamente resaltando todas sus virtudes, ¿no? Y perdón, distaba mucho de ser un líder correcto, ¿no? A Sí. quien seguir. Porque todos sabemos era Pero hablo- grosero, lépero, indisciplinado, perdón, en la Hablo- cancha. hablo en el- Sí, brutalmente, con una técnica que pocos jugadores en el país lo han tenido. Pero quizá en la cancha, pues sí, se echaba, ok. Pero fuera de ella, y tú me lo podrás decir, maldita, digo, si pensamos en él como un ejemplo a seguir, hablamos de- que vuelvan a abrir el bar. Pero estamos hablando de mentalidad. La pregunta no, no fue digo, esa. la pregunta Yo que misma me hizo- estoy A ver, ¿cuál fue la pregunta? reconociendo- Líder estoy en el reconociendo terreno de juego. que Cuauhtémoc Terreno de Blanco juego, con todo no. y eso llegaba a la cancha y se mataba por su equipo. Bueno, y pues hoy no no faltaba que tenemos no. esos líderes. Bueno, hay quien no lo hace, Poncho. Discúlpame, no todos lo hacen. Que se mate en la cancha. No, mira, porque para no, matarse en la cancha bueno, a lo hay que mejor matarse en los mal. entrenamientos. Y Poncho. perdón, pero Cuauhtémoc Blanco pudo haber sido mucho mejor jugador de lo que fue. Y corrígeme, estoy equivocado. Faltaba mucho entrenar Cuauhtémoc Blanco. Y llegaba crudo a entrenar. Mira, No, es una realidad. Fuente ha Sí, dicho claro. que no, Exactamente. Pero por un ejemplo, Te lo voy a poner tan y hablamos sencillo, de formación, Y no estoy diciendo que un exaltemos ejemplo Yo lo hice de también. quien llega. Hugo Sánchez lo fue. a ver, yo lo hice también. Hugo Sánchez. Yo llegué, no faltaba entrenamiento, pero también llegué tomado. Pues sí, y no se trata de satanizar ni nada, pues así Sí, es. ¿me Igual, entiendes? igual soy bien borracho. No, pero Cuauhtémoc sí lo reflejaba también en la cancha. Sí, de o repente, sea, su porque era- actitud, simplemente para festejar un gol, agrediendo y ofendiendo al rival. Eso ya no habla de un buen hablo de liderazgo, los eso es temas, verdad. hablo de los Un temas jugadorazo, emocionales. ese sí, un jugadorazo en serio. Sí. La pregunta creo tenía que ver con el tema líder en el campo. Exactamente, que hoy no tenemos No, no, uno. si nos vamos al otro, coincido contigo. Pero yo creo que buscar pero de hecho, líderes coincido contigo. que se maten desde los entrenamientos, ¿no? Ok, Pero hablamos pero de el los tema que le es. tocaron a él, pero ponte a ver Poncho. eso. Sí, no, bueno, ¿Se lo pues yo estoy permitían? cuestionando, pues claro, de lo que ¿Se lo tocó a él. permitían? ¿Perdón? ¿Por qué fue así? ¿Porque se No, lo porque, permitían? porque era superdotado. Ahora, Pero ve cómo le fue en España. Todos los digo, genios, por favor. pero todos los genios, Ronaldinho, Ronaldo, Romario. incluso Romario, sí. lamentablemente han sido así. No. Ellos lo No, han no, dicho. existe bueno, esa sí. parte, sí. Ellos lo han Pero dicho. te puedo mencionar Ellos lo unos han que dicho. fueron un ejemplo no, de sí, que fue la por cancha. ejemplo, yo, Carlos Chelotti, no he escuchado nada incorrecto. No. Maldini, Y no he vamos escuchado para nada acá. incorrecto. Vamos a hablar de un Xavi, vamos a hablar de un Iniesta, por Ok, ejemplo. no he escuchado nada incorrecto, por favor. ¿ok? Son líderes, pero ahora, Casillas, pero el tema es, por eso te digo, Poncho, el tema tiene que Hugo ver... Sánchez, no vayamos más lejos. Hugo Sánchez, mamila el tipo como pocos, pero qué bárbaro, un ejemplo y cómo entrenaba. Sí, pero mira, el tema es así.
La selección es un reflejo de lo que somos abajo. Esto que tú estás tocando, De acuerdo. multiplícalo por cientos de miles. ¿Cómo está nuestro fútbol? No, a ver, es un tema Entonces, muy ¿cómo complicado. cambiarlo? ¿Cómo cambiarlo? Exacto. Ahora, si el entrenador les da el permiso, Pues es que sí, parte de la disciplina O sea, del parte así. entrenador. O a lo mejor Es la responsabilidad que tiene el entrenador, claro. ¿qué van a hacer la con vara muy Lamine baja Yamal? cuando dices que el líder es Cuauhtémoc Blanco, entonces está baja la vara. estaba hablando solamente en el tema. No, pero Estaba hablando desde que lo conocemos. pero aún en la Pero, cancha. por ejemplo, ponlo a hablar. No, ¿Qué podía expresar? Bueno, fue gobernador, quiere decir que tenía discurso. No, ¿qué podía expresar? Y lo queremos, pero lo conocemos. No, Es y algo de que a lo veras. mejor no le puedes decir. Pero cuando habla, te habla palabras sinceras. Y Un si él te dice, jugadorazo. me voy a matar por el equipo, lo hacía. Y al final los Y yo rivales prefería y eso los mundiales que le alguien que tenían a lo mejor respeto. te diera un discurso sobrenatural y no pasara nada. Hoy no existe ningún líder, ninguno que tú veas Es que ahí yo no se acerque a... no lo veo porque no hay un resultado. O sea, entendería toda esta parte. Hay trayectorias, la verdad, hay trayectorias muy grandes, son dignas de destacar. O sea, es como si yo criticara algo que yo nunca hice. Yo realmente digo, la verdad, Pero puedes gracias a opinar, Dios, y obviamente con gracias conocimiento a de Dios que les fue bien, gracias a Dios que tienen muchas cosas, pero esa parte sí es una parte también formativa. Eso se trae. Hay líderes natos, sí, pero ahora hay que encauzarlos. Esa es la parte. Pero por trayectoria más allá de Raúl Jiménez, yo no veo a nadie. ¿Quién tiene? No, Santi Jiménez, bueno, ahorita no. No, Santi ¿quién? Jiménez va No le da O sea, para ahorita hacer quita eso. esos que ya van de salida. No, esa personalidad, obviamente, y sí que la tenía definitivamente Cuauhtémoc, que ese carisma. Bueno, por ¿no? ejemplo, de Cuauhtémoc que es trayectoria, incuestionable. un Y Nelson esa Álvarez, técnica. Yo no le veo ese carácter, así como que, a ver, no le veo O sea, como ese carisma. Y no le estoy juzgando, o sea, pero no se le ve. Y O a lo pareciera mejor que se pierde partidos importantes. pudiera ser que sí lo hace. Como Cuauhtémoc, no, le encantaba. No, pero en los esa parte, partidos. a ver, por ejemplo, en esa parte, o sea, siempre hemos visto a un Santi Jiménez, siempre hemos visto a un Raúl Jiménez, matándose en la cancha, ¿no? En realidad Ok. no podemos decir que ninguno de estos jugadores sea displicente, ¿no? El mínimo que puede Quizá hacer. ese carácter que tienen, ese carisma, ese ángel, es difícil, ¿no? Y creo que, yo no sé si estén de acuerdo, pero creo que Cuauhtémoc lo desperdició. Ahora, piensa esto. Y si, Puede haber y si sido no lo más. tienes, entonces el entrenador Fórmalo. no lo podría fabricar. Entonces son como temas Ahora, Aguirre sí compartidos. tiene esa No, personalidad, pues él tiene era, ese carisma, él ¿no? Era un líder nato. Sí, que En la era. cancha y O sea, como y fuera entrenador. de ella. Y como O sea, entrenador lo es, Mira, claro. alguna vez lo han contado, nos cacharon saliéndonos en los Juegos Panamericanos, Argentina, nos cacharon. O sea, por eso me incluyo. Por eso te digo, tú puedes decir, Bueno, tú, no lo Cuauhtémoc aventaste. fuera esto. Pues Cuauhtémoc Blanco. Yo no tuve nada que ver. Muchos lo hicimos, pero obviamente a lo mejor no éramos tan famosos O tan obvios. o tan obvios como él. No había redes sociales. Pero nos cachan y sencillo nos dijeron, ok, mañana tenemos un partido importante, mátense. Agarramos todos, la regamos, no teníamos que salir, ahora nos toca, ¿qué? Rompernos toda en la cancha. Pero tú no lo has sabido transmitir, Javier Aguirre, en este momento a la selección. Es que tendríamos que estar ahí, o sea, son cosas que nosotros estamos hablando de algo que vemos, por eso todo lo que se ve se tiene que juzgar con justo juicio, todo lo que vemos, porque puede ser una apariencia. Yo creo que muchos sí de ejemplo y buscando, no más pensar en México, pero por ejemplo, y de la actualidad, ¿no? Pues el mismo Cristiano y Messi. Eso sí se mata. Bueno, ya La Messi no verdad. tanto, sí. Qué manera de entrenar, de dedicarse. Es que están, o sea, bueno. lo traen, ¿no? Claro. O sea, yo creo que lo traen, no es necesario decirle, haz esto, haz el otro. Digo, Bueno, pues y hemos obviamente hablado- han tenido sus cosas muy, hemos visto imágenes, sobre todo de Messi, ¿no? Pues sí, cuando estaba en el Barcelona con sus copas de manos. También muy cuidadito hablando de las tarjetas, pero bueno, hablando de grandes goleadores, en Unife Deportes nos unimos al mensaje de Boyd en este mes de octubre, dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Y Boyd nos recuerda que la prevención puede salvar vidas y que así como en el deporte, la constancia y la detección a tiempo son clave para ganar el partido más importante, que es el de la vida. Revisa, toca, detecta. Boyd y Unife Deportes te invitan a sumarte a esta campaña de concientización porque cuidarte también es una victoria. Y aquí están los hermosos balones rosas. Y hablando de estas cosas y campañas, también me gustaría tocar un tema importante de tu vida, que tú lo has mencionado en muchas ocasiones, y que me parece que es un mensaje muy importante también, porque así como viviste el esplendor, también tocaste fondo en algún sentido. Y me gustaría que dieras ese mensaje antes de despedir. ¿Qué fue lo que pasó y cuál sería ese mensaje para las generaciones actuales y por qué Dios marca tu vida? Mira, cuando
precisamente platicaba con Poncho, ¿por qué me retiré a los 27 años? Porque lamentablemente el no haber tenido una instrucción, no hablo en casa, una instrucción de, hey, bájale esto, la vida no es así, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Con quién platicar? Alguien, o sea, como relaciones que te llevaran a otro tipo de lugar. No las tuve. Obviamente todo fue cotorreo, todo fue vicio, todo fueron mujeres, perdí todo. Lamentablemente cuando pierdes todo, pues eres rechazado. La gente ya te ve como que, no, ni te juntes con él, ¿para qué te juntas con él? Te vas a volver igual o peor. Entonces, cuando toda la gente te rechazó, yo pude ver que solamente una persona creyó en mí, Dios. Y entonces, Él realmente me da una oportunidad. Hoy estoy viviendo una segunda oportunidad. Hoy, después de 16 años, puedo decir que si no es por Dios, no estaría aquí. Viví un tema sobrenatural, que después en algún otro tema lo comentaremos, pero realmente hoy yo puedo decir que si la gente no tiene esa oportunidad de ver algo sobrenatural a través de Dios, difícilmente va a poder cambiar. Yo no tuve que vivir ni una experiencia de meses, solamente tuve una experiencia con Dios y en un instante me transformó completamente. Dejé de tomar, dejé de mentir, dejé de ser infiel, dejé de robar, dejé de hablar muchas cosas que el día de hoy los puedo tocar sin ningún tema. O sea, no tengo ninguna complicación, ni me siento rechazado, me siento pleno, me siento libre, porque Él me ha dado esa libertad. Si alguien me dijera una fórmula para añadirle a esto, realmente conocer a Dios, realmente tener fe en algo que es real, que te va a ayudar, te va a instruir y quieras o no también te va a corregir cuando lo haces mal. Yo es lo que le puedo decir a la gente que necesitan conocer específicamente a Jesús. Pues muchas gracias, porque el fútbol es peligroso en ese sentido, hay muchas tentaciones más allá de la gloria que te puede dar. Así es. Bueno, pues vamos ya a la recta final y me gustaría pues un comentario final para cada uno de los que estamos aquí en la mesa para Edson y bueno, lo que hemos platicado, Poncho. Pues, a ver, lo que comentas, felicitarte. Felicitarte porque de repente nos vamos mucho por los logros deportivos en la cancha, pero pues tú estás triunfando en la vida, que es lo más importante. Gracias. Y qué padre que estés manifestando ese mensaje. Yo te felicito y de veras te lo reconozco. A lo mejor no gané campeonatos, pero no perdí a mi familia. Para mí es el mayor logro. Gracias, gracias Poncho. Buenas noches. Jav Mújica. Muchas gracias a todos, muchas gracias Edson. La verdad es que muy pocos futbolistas o futbolistas se abren en esos temas, como que a veces permanece ese caparazón de no voy a hablar. Y felicidades, muchas gracias y sobre todo conocer el punto de vista de alguien que estuvo hasta arriba, hasta abajo y que hoy en día es feliz. Felicidades. Gracias. Gaby Fernández de Lara, muy buenas noches. Gracias, pues qué bonito saber de este trofeo que es el más importante, el de la vida. Qué bonito conocer tu historia y rapidísimo, en 10 segundos, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Andabas en el Gran Premio? Ando en el tema de, prestamos un servicio a la Fórmula 1, al autódromo. Tenemos 3 eventos grandes durante el año. Y también soy pastor de una iglesia y estamos pues ayudando a la gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, excelente programa, gran experiencia como futbolista y de vida también. Gracias y te esperamos próximamente aquí. Gracias por todo. Gracias. Y bueno, de esta manera llegamos al final de Unife Deportes rumbo al Mundial. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos el próximo lunes con más información deportiva. Excelente semana a todos. La pelota